en esta reunión. Gracias al Señor por un día más, después de largas semanas, las cuales hemos podido compartir. Esta noche, pues nos toca entrar en el penúltimo mensaje de este tomo 2 de mensajes para creyentes nuevos. Entonces vamos a entrar de lleno en este mensaje, pues igual que siempre lo vamos a dividir en 2 semanas, en 2 partes. Es acerca o está dirigido a los padres. Las 2 semanas anteriores estuvimos compartiendo sobre el esposo y la esposa y la necesidad primordialmente que nosotros estemos dispuestos a aprender. ¿Aprender a qué? A ser esposo, a ser esposa. No, realmente no sabemos eso. Nos preparamos para muchas cosas, nos preparamos para trabajar, nos preparamos para estudiar o para desempeñar un puesto, nos capacitamos, pero para ser padre, para ser esposo no nos hemos capacitado, no hemos estudiado mucho, o algunos nada, ¿verdad? Con lo que traemos en nuestra mente tenemos la idea de que eso es suficiente, pero en realidad necesitamos aprender, tanto a ser esposo o a ser esposa, pero hay un desafío aún mayor. Y de veras que es aún mayor, porque en el tema del matrimonio pues estamos el esposo y la esposa y el esposo. Pero cuando hablamos ya del asunto de ser padres, hay otra vida adicional ahí involucrada. No solo tenemos que ponernos de acuerdo nosotros dos, el esposo y la esposa, como padres, sino, y esto es el hecho, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos no tenemos una idea, simplemente vamos solucionando las situaciones conforme van saliendo, ¿verdad? Simplemente hacemos así. Bueno, ya no tiene zapatos el niño, pues hay que comprarle. Bueno, se enfermó, llevémoslo al doctor. Nuestra vida tanto personal del matrimonio y especialmente en la paternidad, nosotros simplemente vamos resolviendo los problemas con los que nos vamos encontrando. En realidad, Dios no es así. Dios tiene un plan en su corazón que Él fraguó, que Él hizo en la eternidad pasada. Entonces, Él se preparó de antemano. No podemos ni siquiera decir cuánto tiempo, porque en la eternidad pasada no existía el tiempo. Así que Dios se propuso un plan con mucha anticipación y preparó todos los detalles para este plan. Y aún según nuestra cronología tenemos 2000 años y esto pues a veces da la impresión de que no avanza. Sin embargo, Dios es longánime. Él es longánime, tiene toda la paciencia porque tiene un plan, ¿verdad? Cuando Jeremías, el papá de, si me corrigen el nombre, ahorita no me recuerdo, el nombre de Juan, el papá de Juan el Bautista, si alguien lo pone en el chat sería bueno. Él recibió la visita del ángel del Señor para anunciarle que su hijo iba a ser la voz que clama en el desierto. A partir de ese momento, aún estaban esperando a Juan y estos papás se prepararon para preparar a Juan. Desde la crianza lo prepararon para ser el que cumpliera esa profecía, ser la voz. Entonces, este asunto de ser padres es un asunto de tener un plan a mediano, a largo, a larguísimo plazo. Pero puedo casi asegurar que no todos tenemos un plan. Son pocas las personas que realmente tienen un plan preconcebido. De esta niña vamos a lograr esto. De este niño queremos trabajar en él para esto, ¿verdad? Muchas gracias, Zacarías. Entonces, este era el papá de Juan. Y este Zacarías, que era sacerdote, pues conocía la escritura y para él esto fue algo impactante. Mi hijo va a ser la voz del que clama en el desierto. Lo vamos a criar de tal manera que cumpla tal profecía. Así que este mensaje está dirigido a nosotros los que somos padres, a los que somos adultos, a los que son abuelos también, ¿verdad? Porque son padres también, ¿verdad? Y a los jóvenes que no tienen hijos, pues van a ser padres alguna vez. Así que este mensaje es para todos, ¿verdad? Para los abuelos, para los papás, para los que son solo hijos, ¿verdad? En algún momento van a ser padres. Las lecturas para esta noche están en Efesios 6, del 1 al 4 y Colosenses 3:20. Miren lo que dicen estos versículos. Hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Interesante en este versículo que los hijos deben obedecer en el Señor. En el Señor. Esta frase no la pasemos por alto, por favor. Hay que obedecer en el Señor. ¿Eso qué implica? Que no es una obediencia que nazca solamente de los hijos. Nosotros como hijos, en nosotros no está el obedecer. En nosotros lo que está es el desobedecer. Eso sí está en nosotros. Pero nuestros hijos necesitan aprender a estar en el Señor. Porque en el Señor, quien está en el Señor obedece. Mire el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús está a punto de ser martirizado y le ora al Padre, si es posible. Sálvame de este martirio, pero que no se haga mi voluntad. Cuando el Señor está en el Padre, Él obedece, ¿verdad? Entonces los hijos deben obedecer en el Señor. No les podemos exigir a un hijo que nadie le ha inculcado la obediencia a que obedezca. A veces tenemos esa idea. A los hijos hay que inculcarles obedecer, hay que enseñarles a obedecer, porque los niños no traen el obedecer. Otra vez, hijos, obedecer en el Señor. Qué gran lección solamente en el primer versículo de la lectura. Segundo versículo, honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero nos quedamos con este honra. Si a los niños nosotros no los corregimos en el Señor, no les enseñamos, lo que van a hacer los hijos es deshonrarnos. Miren los hijos malcriaditos, los hijos consentidos. Empiezan a exigir algo, hacen un berrinche y el papá cede, la mamá cede. Eso no es una honra. Pero ¿qué pasó ahí? Hay ausencia de enseñanza. No podemos esperar que nuestros hijos, sin que les enseñemos a obedecer en el Señor, obedezcan. No podemos esperar que nuestros hijos, sin que les enseñemos a honrar, honren. No, y el siguiente versículo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos casos tenemos de hijos que no les va bien en la vida? Pero no aprendieron a obedecer. Pero no es responsabilidad de los hijos aprender a obedecer. ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a abrir el chat otra vez, ¿verdad? ¿De quién es la responsabilidad de que un hijo aprenda a obedecer? ¿Es responsabilidad de él o es responsabilidad de los padres? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Debemos darnos cuenta nosotros que como padres es nuestra responsabilidad que nuestros hijos aprendan a obedecer. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos aprendan a honrar. Es nuestra responsabilidad que a los hijos les vaya bien. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos tengan larga vida sobre la tierra. Es nuestra responsabilidad. Vamos con el versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. No nos enfoquemos en el asunto de provocar a ira, porque ahí nos quedamos entrampados de que como no hay que provocar a ira, les pegamos como una esponja, ¿verdad? Cuando es el momento de aplicar la disciplina. El regaño es, por favor, haga caso, ¿verdad? No hay un ajuste, ¿verdad? Dice aquí, nuestra responsabilidad como padres es criarlos. ¿En qué? Mire, pongamos atención en esto. En la disciplina. ¿En qué hay que criarlos? En la disciplina. Y en la amonestación del Señor. Y cuando hablamos de la amonestación del Señor, no solamente agarrar un versículo de la Biblia, sino que la manera de amonestar es que nosotros estemos en Cristo. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando aplicamos la disciplina con ira, regañando nada más. A nuestros hijos hay que ajustarlos. El ajuste es enseñarle. A veces miren los regaños. Es que usted no piensa, decimos a veces nosotros, ¿verdad? Y estamos regañando a un niño de 9 o 10 años. ¿Cómo piensa un niño de 9 o 10 años? Piensa como niño de 9 o 10 años. Esa es la manera en la que piensa. Entonces, a este muchachito, a esta muchachita, no podemos esperar que sea responsable con una inversión, ¿verdad? No, le tenemos que enseñar primero. Lo ponemos a cuidar a un animalito. A veces les damos animalitos a niños muy pequeños y no tienen la conciencia de que es una vida o una plantita, ¿verdad? Creen que es un juguete o algo así. Vamos a ir al último versículo, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es grato en el Señor. Nuevamente, ¿cómo hay que obedecer en Efesios 6:1? En el Señor, ¿verdad?
cómo hay que criar a los hijos. En Efesios 6:4, criarlos en la disciplina y en la amonestación ¿de quién? Del Señor. Y en Colosenses 3:20, los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque esto es grato otra vez en el Señor. Y esto, tanto en el Señor, ¿qué nos está implicando? ¿Qué nos está diciendo? Que necesitamos nosotros necesitamos darnos cuenta realmente que necesitamos nosotros como padres aprender a vivir en Cristo, aprender a vivir con nuestra mente en el Señor, de tal manera que sea la amonestación del Señor en todo tiempo. Pero a nuestros hijos, cuando estamos amonestando a nuestros hijos, también debe ser en el Señor, y ellos deben obedecer en el Señor para que sea esta la obediencia de Cristo, especialmente una obediencia que es estable, que no es apariencia nada más. Así que esto es el principio de este mensaje. Ser padre es una gran responsabilidad. En el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas para los padres, ¿verdad? ¿Cómo ser padres? Más bien dicho, en el Antiguo Testamento no aparecen muchas, sino que más bien muchas orientadas a los hijos, especialmente en Proverbios. Mucho a los hijos, pero recordemos que Proverbios es un libro de sabiduría y Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, todo este asunto a veces parece muy moral o muy externo, pero realmente es la conducta de Cristo, la que nosotros tenemos acceso cuando le permitimos al Señor que Él continuamente fluya desde nuestro interior como vida y se manifiesta en virtudes humanas. Estos son los atributos de Dios: la constante obediencia, el honrar al Padre, al honrar a la Madre, en no ser vergüenza de los padres. Pero es una responsabilidad de los padres, es una responsabilidad del Padre y de la Madre la crianza de los hijos. Es nuestra responsabilidad. A veces no la vemos. Puede ser que fuimos padres tal vez muy jóvenes, ¿verdad? Y siendo muy jóvenes, pues eso se manifiesta. Pero pues, eso es relativo, no siempre es una regla. Pero es cierto, Dios quiere hijos, quiere que tengamos hijos. Pero esos hijos no se crían solitos. Necesitamos darnos cuenta de que como padres tenemos una gran responsabilidad. Pablo escribió acerca de cómo ser papás, ¿verdad? La mayoría de mensajes, como cuando hablamos del esposo y la esposa, rapidito, todo es para la mujer, ¿verdad? Mujer, sujétese, mujer esto, mujer lo otro, mujer aquí, mujer allá, y nosotros tranquilos, sin hacer nada, ¿verdad? No, hay una gran responsabilidad y hay una gran parte que le corresponde al esposo, y lo vimos especialmente en las últimas 2 semanas. Ahora, el tema de los hijos no es que, pues yo le doy de comer, aquí no le falta nada, ¿verdad? Aquí, ahí está, y tiene sus estudios, le podemos dar esto, come lo que quiera y tiene lo que quiera. No. Miren, hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado a nosotros estos pequeños seres que tienen espíritu, alma y cuerpo para que sean moldeados. El trabajo de moldearlos lo hace Dios, sí, a través de los padres. Pero si los padres, nosotros no le permitimos al Señor que haga su obra de moldear a nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Bueno, sí lo va a hacer alguien. Lo va a hacer el enemigo, lo va a hacer el mundo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. No se preocupe. Si usted no se ocupa de sus hijos, el mundo se ocupa de ellos. Satanás se ocupa de ellos. Es que esto es importantísimo como que nos demos cuenta. No podemos nosotros, como es ahora, ¿verdad? Empieza a llorar el niño, ahí le doy la tablet. Ahí toma el celular. Ya le tengo solo canales para cosas para niños. Es una cosa increíble cómo todo este entretenimiento está diseñado para alejar a las personas del Señor. Nosotros no podemos confiar en eso, ¿verdad? Ni aún confiar en la escuela o contratar un tutor o yo no sé qué, o simplemente no hacer nada. Hermanos, tenemos una responsabilidad grande con nuestros hijos.
Tal vez entre nosotros hay abuelos que compartan eso con sus hijos para que sean padres de sus nietos, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento sí presta un poco más atención, especialmente a la función de los padres, ¿verdad? Efesios 6 y Colosenses 3, vimos hace un momento, ¿verdad? Ponen énfasis más en los papás que en los hijos. ¿Por qué razón? Porque los papás somos los responsables de lo que los hijos hagan, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Ay, se me fue. Pero realmente, bueno, sí, los hijos en el colegio especialmente dicen, o en la calle, ¿verdad? O en todo lugar, que los hijos son el reflejo de los padres, ¿verdad? Esos son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos darnos cuenta. Dios le da más importancia al papel que desempeñan los padres que al que cumplen los hijos. ¿Por qué razón? Porque Dios es Padre, ¿verdad? Dios es Padre. Y la manera en que Él se forja es criándonos a nosotros. Se enfoca en la crianza. Mire, Deuteronomio es un libro de repetición. Entonces, en Deuteronomio se repite la ley. Se repiten todos los mandamientos, se repite y luego menciona aquellos versículos famosos y las repetirás, estas palabras, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué maravilla esto, ¿verdad? Creo que esto es Josué, pero en Deuteronomio dice, se la repetirás a tus hijos, estas palabras, andando por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, ¿verdad? Que estarán escritas en las paredes. Es una repetición. Esto inculca a la misma palabra en las personas, de tal forma que todos aquellos que nacieron en el desierto tuvieran la fortaleza de cumplir el plan de Dios. Quería expulsar a todas esas razas de esa tierra. Expulsar a todos, acabarlos, para que estableciera el Señor su reino. Entonces, es importante que nos demos cuenta que en nuestros hombros pesa una gran responsabilidad, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de las muchas cosas que nosotros como padres debemos hacer. Y el deber más importante que tenemos como padres es criar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos, ¿verdad? Hacer de ellos las personas que Dios nos puso en nuestro corazón que fueran. La Biblia nos dice que debemos anhelar que ellos sean columnas en la iglesia. Imagínense esto, que nuestros hijos varones sean ancianos en la iglesia, colaboradores. Eso debemos nosotros laborar. No solo decir, pues yo estoy criándolo para que él llegue los domingos. No, tiene que ser, este muchachito tiene que ser de los hermanos que toman la delantera, que toman responsabilidades, que predican el evangelio, que dan entrenamiento. Para eso estamos formando a nuestros hijos y a nuestras esposas, a nuestras hijas. ¿Qué hijas estamos formando? Hermanas que sirvan en la iglesia, ¿verdad? Que sean hermanas que colaboren, ¿verdad? Que sean madres que cuiden, que guíen, que pastoreen a otras hermanas, a las más jóvenes o a las más grandes, ¿verdad? ¿Tenemos eso en mente? No tenemos muchas cosas en mente. Pensamos nada más en que sea, quiero que sea ingeniero, quiero que sea doctora, quiero que sea esto, y eso no está mal, está bien, pero a veces ni siquiera eso, ¿verdad? A veces ni siquiera eso. Lo más importante, el deber más importante que tenemos como padres es criar a nuestros hijos, ¿verdad? En la enseñanza y en la amonestación del Señor. No hay que provocarlos a ira. ¿Cómo se les provoca ira? Cuando les hablamos con ira. Esto es importante, debemos darnos cuenta que hay que corregirlos, por supuesto que hay que corregirlos, pero la ira, nosotros no podemos corregir con ira. Con ira decimos groserías, con ira decimos cosas que no queremos decir, ¿verdad? Con ira, cuando se aplica la disciplina, lastimamos mucho más allá de lo que debe ser. La disciplina física es una disciplina que el dolor debe estar asociado con la falta que hicieron, pero a veces damos y damos y damos y damos. Eso no, eso es una provocación, ¿verdad? Tampoco debemos desalentarlos a ellos, ¿verdad? Los padres debemos ejercer dominio propio, no debemos ser negligentes en ningún sentido, negligentes en no hacer nada o a veces dejar pasar cosas. Es nuestra responsabilidad, ¿Qué tipo
tipo de personas estamos produciendo. Mire qué tipo de personas produce Cristo. Cristo produce Dios hombres, produce vencedores. Y nuestros hijos, desde que los hemos engendrado, especialmente a los papás, nosotros con lo que somos, con lo que les decimos, con lo que hacemos, es con lo que nosotros les mostramos a Dios a ellos. Luego viene la duda, hermano, fíjese que mi hijo no quiere nada con Dios. ¿De dónde recibió ese mensaje o esa indicación de no querer a Dios? De parte de nosotros, ¿verdad? Les prometimos cosas que nunca hicimos, ¿verdad? Los desalentamos en sus ilusiones, no los escuchamos. A veces, imagínense, a nuestros hijos les queremos hablar de la oración y quieren hablar con nosotros y decimos, ahorita no puedo, no tengo tiempo, más tarde, ¿qué les puedes? Decime, pues, decime. No, ellos quieren hablar. ¿Cuándo han tenido una conversación? A ver, ¿qué te gusta, mi hijo, verdad? Quiero saber de ti, no sé nada. ¿Sabe usted de ese muchacho? ¿Qué sabe de ese muchacho? ¿Verdad? ¿Cuánto calza? ¿Cuánto calza? ¿Qué tamaño tiene el pie para comprar un par de zapatos? Ni eso sabemos, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta. A veces nosotros los grandes, los papás, estamos muy activos en la iglesia, servimos mucho, conocemos a los hermanos, sabemos sus necesidades, pero ¿y las de nuestros hijos? ¿Los conocemos a ellos profundamente? Son a los primeros que debemos pastorear, son a los primeros que debemos perfeccionar. Ellos, ¿verdad? Ellas, nuestras hijas, especialmente los papás, tenemos que acercarnos mucho a ellas, tener citas con nuestras hijas, decirle lo hermosas que son bonitas, decirle que las amamos, igual a esos muchachos, ¿verdad? O sea, ¿lo ha abrazado alguna vez? No, es que yo soy muy esto y lo otro, yo no abrazo, ¿verdad? Y luego les decimos, es que el Señor te quiere abrazar. ¿Cuál Señor? Si nunca le hemos dado un abrazo nosotros. ¿Se dan cuenta con esto? Nuestra primordial necesidad o responsabilidad al tener un hijo, al tener una hija, es criarlo, es criarla. Y criarla no solo es dar el gasto. Crearlo no, hay que involucrarnos con ellos. Tienen que aprender a la par de nosotros a hacer las cosas. Te voy a enseñar a hacer esto, ¿verdad? Cualquier cosa básica, ¿verdad? Te voy a enseñar pues tengo el recuerdo de mi papá, venite, vamos a cambiar los frenos al carro. Y mi trabajo era solo sostener la linterna, y eso era horrible, estar una hora así sosteniendo la linterna nomás, alcanzame tal llave, alcanzame tal otra cosa. Luego con los años me dice, mira, me ayudas a cambiar los frenos del carro. Y ahora él me detiene la linterna y yo estaba cambiando los frenos. Y no solo esas cosas, como estar visitando hermanos, eso, vamos a ir a ver a los hermanos, vamos, pues, te toca manejar, vaya, está bien. Entonces era una convivencia muy cercana, algo que deja algo marcado en nosotros, ¿verdad? Y las conversaciones de ir a las conferencias con la familia. Ir aquí en Centroamérica, nos movemos un par de países para ir a una conferencia y viajes de 8 horas. Pero qué lindo era cuando vamos a hacer la mitad del viaje y estamos con los hermanos en tal ciudad. Y luego seguimos el viaje, va con otros hermanos allá. ¡Qué maravilla! Y eso es bonito, ¿verdad? Eso es algo que marca, eso es una enseñanza, es parte de la crianza, por decir algo. Entre cosas cotidianas, cosas de la iglesia, pero nuestra prioridad como padres son nuestros hijos, deben ser nuestros hijos, ¿verdad? Aún, digamos, el esfuerzo que debemos hacer para conocer o para laborar, aprender a ser esposo y esposa, complacer a nuestra esposa, que esté contenta, pero en ese ínterin creamos la atmósfera en la cual los hijos se desarrollan, ¿verdad? Nosotros ahorita como padres con nostalgia recordamos nuestra casa materna, ¿verdad? O de repente donde los abuelos, qué bonito los domingos ir donde los abuelos, o cuando en nuestra casa, las costumbres familiares, pues tomar café a las 4 por decir algo, ¿eh? O la radio que escuchábamos en esos años en la casa de la abuela. Recuerdos tan bonitos, eran la atmósfera que crearon nuestros padres. Ahora, ¿qué atmósfera estamos creando nosotros para nuestros hijos? Ahora es bien complicado ver las mesas y todo el mundo con el teléfono, nadie se habla. Creo que es más fácil mandarse un WhatsApp de aquí enfrente que otra cosa, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Este asunto de darse cuenta es algo que es bien difícil. El libro, por ejemplo, de Cultivar la Siguiente Generación habla sobre darse cuenta de qué somos, de la responsabilidad que tenemos. Darnos cuenta en el momento en el cual vivimos no es un asunto tan sencillo, pero
Pero es importante que nos demos cuenta que nos podemos volver al Señor cada vez. Cuando estamos en el Señor, cuando nuestra mente está conectada al Espíritu, cuando ya nos apartamos de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos y tocamos al Señor y le permitimos a Él que fluya, esto abre nuestros ojos. En ese proceso podemos darnos cuenta, especialmente cuando tenemos una falta, cuando estamos equivocados, cuando todavía pensamos, es que mi tiempo y es que mi espacio y mis intereses y mis deseos. Hermanos y hermanas, el Señor se santificaba por sus discípulos. Nosotros debemos darnos cuenta que desde el momento que nos hicimos padres, y ustedes no sé si, bueno, claro, los que estamos aquí que somos padres van a coincidir conmigo, pero recuerdo con mi esposa que nuestra nena grande ya tenía tantos años y ya no veíamos los mismos programas de televisión, digámoslo así, ¿verdad? Ya no podemos ver eso por la nena. De hecho, ya todo se cambió. El tiempo que dedicábamos a ver televisión, ahora eran programas infantiles. Eso es, en alguna medida, tener cierta conciencia, ¿verdad? Que son cosas bastante sencillas. Ya no hacemos esto por causa de la niña. Pero de eso habla el siguiente, bueno, wow, ya casi se acaba el tiempo. El siguiente punto, donde habla acerca de que nosotros como padres, lo primero que debemos aprender es a santificarnos. Y el hecho de santificarnos no es el mero hecho como de ser santos, o flotar, o no pecar, o esto y lo otro, sino que se refiere a que nuestro comportamiento debe ir de acuerdo a esa naturaleza santa que está en nosotros. Nosotros de verdad somos muy sueltos. Tuve el caso o la experiencia de que por el trabajo que yo hacía en construcción hace tiempo, me tuve que mudar de ciudad, aún siendo soltero. Tenía un poco más de 25, 24 años por ahí, y pues decidí mudarme. Tuve comunión con mi papá y me dejó ir. Pero esos 7 años que viví fuera de mi casa, solo, digamos, se levantó, se construyó una cierta cultura alrededor mío, ¿verdad? Mis costumbres, mi forma de ser. Luego, después de eso, el Señor permitió que, pues, con Linda, mi esposa, nos casáramos. Y luego ya nos juntábamos, y ya no solo era la cultura que yo traía de mi casa, sino la cultura que había creado al vivir solo tantos años. Y luego, cuando después de casarnos, pues nos pusimos a vivir juntos, ¿verdad? Pero todo eso, digamos, después de vivir solo, vivía suelto, no tenía ninguna limitación, hacía, pues, no es que hiciera cosas malas, pero vivía de cierta manera. Ya tenía a mi esposa, ya no hacía algo dentro de mí, no me dejaba. Por ejemplo, ahora podíamos cocinar en casa, por poner un ejemplo. Ya no tenía que salir a cocinar por ahí o a comprar comida por ahí. Es un ejemplo muy burdo, pero son cosas que nos van limitando en una relación. Ya que hacía cosas como soltero, ahora como casado, pues no las hago, no me molesta, pero eso es la santificación, ¿verdad? Luego ahora tenemos una criaturita en casa y viene otro nivel de santificación. Miren lo que el Señor Jesús decía, que él aquí en Juan 17:19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y esto, no, como les digo, no se refería como a ser santo o santificado, sino que lo que pasa es que habían muchas cosas que él ya no podía, muchas cosas que él pudo haber hecho, las cuales, digamos, no es que fueran contrarias a su santidad, sin embargo, él se abstuvo de las mismas a causa de la debilidad de sus discípulos, ¿verdad? En muchos asuntos, lo que dirigía al Señor a hacer o no hacer cosas era la debilidad de sus discípulos, es decir, la inexperiencia o lo que ellos estaban aprendiendo todavía. La condición de sus discípulos restringía la libertad del Señor. Así que hubo cosas que el Señor pudo haber hecho, pero no las hizo, porque no quería que sus discípulos las malinterpretaran o de repente sufrieran tropiezo a causa de estas cosas. Entonces, este es el primer asunto que debemos considerar una vez
que nosotros somos padres. Una vez que somos padres, por ejemplo, ya si tenemos una discusión en pareja, no la vamos a hacer en el comedor a oída de todos, ¿verdad? Vamos a discutir ese asunto y lo vamos a ir ahí adentro, ¿verdad? Vamos a tener esa consideración. Los pobres niños ahí va a ver que estamos nosotros, no, que si vas a hacer esto, que no sé qué, y estamos en estas cuestiones, ¿verdad? Esto no alienta a un niño de 2, 3 años, a un niño de 10, 12 años, esta situación lo desalienta, ¿verdad? Le empieza Satanás a meter ideas por causa de la atmósfera que estamos creando. Así que no debemos ser sueltos, debemos aprender a santificarnos por el bien de nuestros hijos. Así que quisiera hacer una pequeña recapitulación de lo que llevamos hasta ahora. Una de las cosas que el hermano toca en este mensaje es que criar a nuestros hijos es la principal de nuestras responsabilidades como padres. Criarlos es guiarlos. Criarlos es enseñarles a hacer todo, ¿verdad? ¿Cómo se dice buenos días? Se dice gracias. Miren, los niños tan bonitos, ellos solo dicen, quiero tal cosa, quiero tal cosa. Entonces ellos no se dan cuenta que eso suena a una orden, por ejemplo, ¿verdad? Eso suena a una orden. ¿Qué hay que hacer con los niños? Enseñarles, no decir, no pregunte así, pida por favor, no, enseñémosles de gracias, ¿verdad? Pida por favor. No de órdenes. Usted es hijo, usted es hija. Tiene que aprender, dése cuenta, aprenda. Enseñémosles, vamos a enseñarles a comer. Tiene tenedor, ya está más grandecito. Va a ser chiquito, pues que coma con las manos. No hay problema. Pero luego vamos a enseñarle, así se parte, mire, para que aprenda a compartir carne más adelante. ¿Va? Le damos algo suavecito. Va a partir usted, aquí se agarran los cubiertos de esta manera. Enséñele, tiene que levantar su traste, póngalo en el lavadero. Si usted lo pone ordenado, póngalo ordenado. No le diga, no, lo pusiste ordenado. No, enséñele, criarlo, ¿verdad? Cuando van creciendo, explicarles, mira, mami, mira, papi, vas a experimentar cambios. Estás experimentando cambios porque estás creciendo. No sé si se recuerdan, pero a cierta edad, ¿qué le duele el codo? ¿Qué le duele el hombro? ¿Qué le duele las rodillas? Que se está estirando todo eso y no sé por qué, pero duele. Cuando son jovencitos, a nosotros nos duele ya, pero de viejos, pero expliquémosle, criémoslos, ¿verdad? Démonos cuenta cómo es su personalidad. Hay niños que aprenden de cierta manera, niños que aprenden de otra manera. Observémoslos, ¿verdad? Pero el hermano dice, la mayor responsabilidad de un padre es criar, ¿verdad? Criar. Démonos cuenta de que la vida entera de ellos está en nuestras manos, ¿verdad? Está en nuestras manos. Si los ayudamos, ellos van a ser hombres exitosos, mujeres exitosas, hermanos prominentes en el cuerpo de Cristo. Y cuando digo prominentes no es que sean famosos o algo así, sino que sean muy, muy útiles al Señor, ¿verdad? Debemos darnos cuenta que ellos se producen. Los niños son como plantitas, ¿verdad? Que los debemos abonar, que los debemos cultivar, que los debemos podar, pero no solo los dejamos ahí, ya le eché agua ayer, ¿verdad? Y abono ¿para qué? Si está bien grande aquí, el agua está vitaminada, ¿verdad? Nosotros damos demasiadas cosas por sentado. Esa es una de las cosas a grandes rasgos que vimos en la primera parte. Y la segunda es que debemos darnos cuenta que debemos santificarnos por ellos. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos cuando éramos solteros que cuando estamos casados. Ya que estamos casados, todas nuestras decisiones y nuestras reacciones afectan a quien está con nosotros. En principio, a nuestro cónyuge. En principio, y siguiente afectan a esas criaturitas que están creciendo, ¿verdad? Algunos ya tienen criaturitas más grandes, ¿verdad? En el caso de mi esposa y yo tenemos una nena de 13 que ya cumple 14 el otro mes, y una nena de 9 años. Entonces debemos darnos cuenta que ellas son muy influenciadas por todo lo que decimos, por todo lo que hacemos. Así que no podemos ser sueltos al hablar, no podemos ser sueltos. A veces las conversaciones de los esposos, ya viste tal cosa que pasó con fulanito, con fulanita, y ellos ahí tomando la película. No, esas conversaciones debemos tenerlas aparte, en otro lugar, por decir algo, ¿verdad? O por otro lado, darnos cuenta de lo que hacen, ¿verdad? Alentarlos, felicitarlos, ajustarlos cuando tienen éxito, pero especialmente debemos ser restringidos.
estamos conviviendo con niños de 13 años, con niños de 14 años, con niños de 20, si quiere decirlo usted, sí, cuando ya son jovencitos, ¿verdad? Y no se han ido todavía a los 25, la edad que tengan, pero aún ellos no tienen la experiencia, no han pasado por lo que nosotros hemos pasado, por la vida matrimonial, y a veces somos sueltos para hablar o decir cosas, así que debemos darnos cuenta que hay que santificarnos por causa de ellos. Amén. Yo me detengo acá. Vamos a detener la grabación.